la ración. A disfrutar. Al filo de la muerte, capítulo 1. En una esquina de su celda oscura y mugrienta, el hombre se hallaba sentado en el piso, con las piernas cruzadas y la espalda recostada contra el húmedo y frío muro, mientras el cigarro que se llevaba a los labios amenazaba con quemarle los dedos. Pensaba, aún tenía mucho en qué pensar, aunque siempre se repetía que en los 10 años de prisión ya lo había hecho más de la cuenta. A pesar de la oscuridad, el hombre calculaba que serían las 6 de la tarde, pues oía a otros presos quejarse del hambre. Pero eso no le inquietaba. 10 años le había servido para acostumbrarse a la mala comida y ya no le preocupaba. Creía que nunca más necesitaría alimentarse o simplemente que jamás volvería a sentirse un hombre normal. Dio una última fumada al cigarro, sostenido solo con la punta de las uñas, y lo lanzó lejos. Observó desvanecerse la débil columna de humo en el aire y la comparó con su propia situación. A partir del próximo día, tampoco su vida tendría rumbo fijo. Seguiría desvaneciéndose, sin ningún cambio. Había soñado tantas veces con ese momento y, sin embargo, ya no le importaba mucho el nuevo amanecer. Nada sería igual. Miró a su alrededor para convencerse de dos cosas. Había estado allí una gran parte de su vida y nunca, por nada del mundo, regresaría. Al principio, se había sentido como una fiera enjaulada, sedienta de sangre frente a sus enemigos, pero sus deseos de venganza fueron desapareciendo gradualmente a medida que recordaba 1000 veces todo, tal y como había sucedido, tan vertiginosamente como la transición de la vida hacia la muerte. Abstraído, con la mirada perdida en algún punto imaginario de la celda, de pronto lo distrajo el ronquido entrecortado de su compañero. El viejo Carlos, pensó, es una buena prueba de que los hombres a veces no pueden eludir las zancadillas de la vida. Le decía el viejo, porque a pesar de que le llevaba apenas 10 años, si permanecía 2 años más en la prisión, se convertiría en el abuelo de Matusalén. El viejo había trabajado en una importante firma comercial de La Habana durante casi 20 años, pero ni sus propios compañeros advertían su presencia, ya que era un hombre taciturno y de pocas palabras. Nunca hizo daño a nadie, jamás estuvo en una estación de policía. Hasta cierto día. Casi siempre las historias negras comienzan con esa frase. Hasta cierto día. Todo sucedió a partir de aquel día en que su hija fue a buscarlo. Repentinamente, su esposa se había enfermado de gravedad. Debían ingresarla con urgencia para que la operaran. Sin perder tiempo, fue a ver al dueño de la firma comercial para que lo autorizara a marcharse, pero este apenas lo escuchó al quedar deslumbrado ante la presencia de la muchacha. A la mañana siguiente, contra su costumbre, el dueño llegó temprano a las oficinas y al poco rato envió al gerente, con su socarrona sonrisa, a preguntarle al viejo si le interesaba que su hija trabajase allí. Con recelo le respondió que agradecía el ofrecimiento, pero quería que ella terminara primero sus estudios. Por la tarde, cuando se acercaba a su casa, distinguió el automóvil del dueño, que ya se alejaba. Al entrar, encontró a su hija llorando. Después de calmarla, la joven le contó las proposiciones que le habían hecho. El viejo volvió a salir y cuando regresó, un pedazo de acero frío lo acariciaba en la cintura. Al otro día, el gerente le informó que estaba despedido y que no perdiera el tiempo en tratar de ver al dueño, porque había salido para su hacienda de Camagüey. El dinero se fue agotando y su esposa empeorando.
Necesitaba una importante suma y no hallaba cómo obtenerla, ni tampoco otro empleo. En esa crítica situación, decidió ir al hospital a suplicar y a prometer cualquier cosa a cambio de salvarle la vida. Sin embargo, quedó sorprendido cuando, al llegar, escuchó que desde hacía una hora su esposa estaba en el salón de operaciones y que todos los gastos habían sido cubiertos. Se sentó en un banco de granito a esperar, balanceándose como nervioso. Fumó más de 20 cigarros en medio de su inquietud, casi sin advertirlo. Telefonió a una vecina en repetidas ocasiones, pero nadie contestaba. Cuando se hallaba al borde de la desesperación, lo llamó una enfermera para comunicarle que lo sentía mucho, pero que su esposa acababa de fallecer. La operación llegó demasiado tarde y no había remedio. Como un loco salió del hospital. En los primeros momentos no pudo llorar. El impacto de la noticia lo dejó anonadado. Absorto, no concebía que esa desgracia le hubiera sucedido a él y a su compañera de toda la vida. Tantos años de felicidad y ahora sin ella estaría solo, cuando más la necesitaba. Con una sonrisa suya habría sido suficiente para hacerle olvidar cualquier pena y alentarlo a comenzar de nuevo. Ya las lágrimas corrían por sus mejillas, pero tuvo que contenerla porque, sin darse cuenta, había llegado al portal de su casa. Debía ser fuerte para consolar a su hija y ayudarla a soportar el dolor. Con un pañuelo se secó los ojos, se llenó de valor y abrió la puerta en silencio. Allí estaba su hija acostada en el sofá. Dormía. Se le acercó y se arrodilló ante ella. La pobre, pensó. Hizo un movimiento suave para despertarla, pero se contuvo al notar que en el cuello, por debajo de la oreja, tenía marcado un óvalo amoratado por la sangre coagulada. Observó los ojos de la muchacha, inflamado por el llanto. De inmediato le vinieron a la memoria los gastos cubiertos en el hospital para la operación de su esposa y no necesitó más. Lo había comprendido todo rápidamente. Se incorporó despacio y salió de la casa tan silencioso como había entrado. Ya en la calle, echó a correr como loco. Le parecía que hasta el aire le asfixiaba. Un taxi pasó por su lado y con un grito lo detuvo. Dentro del automóvil se frotaba con fuerzas las manos, porque las sentía mortalmente frías. Creía que el carro no avanzaba y apuró al chofer. Al rato llegaba a su destino. Tocó el timbre de la puerta y salió un sirviente. Le preguntó por el dueño. El empleado le respondió que estaba comiendo y no podía recibir a nadie. Sin pensarlo, el viejo lo empujó y abrió la puerta de par en par. Entró al comedor como una exhalación y encontró lo que buscaba: el dueño y el gerente. Había también mujeres y otros sirvientes. El gerente fue el primero en reaccionar y también en morir, con un balazo a quemarropa en el pecho. El dueño intentaba incorporarse, pero el impacto de una bala en la boca del estómago lo proyectó contra la silla, arrastrándose en su caída. Mientras se retorcía, el viejo le abrió las piernas y volvió a dispararle. Con una salvaje alegría miraba al odiado cuerpo que saltaba sobre la alfombra. Cuando ya no le quedaban balas, arremetió a pistolazos contra la cara hasta destrozarla por completo. Después logró huir fuera de sí, en medio de la confusión y el desconcierto reinante en el comedor, sin que nadie intentara interceptarlo. Ahora su vida solo tenía un fin. Si salía de prisión, haría que su hija fuera feliz. Mientras tanto, tendría que seguir soportando sus penas día tras día. Si pudiera transferir mi libertad al viejo, lo haría sin meditarlo 2 veces, pensó el hombre. Dejó que su mente volviera a divagar. Reflexionó que, en definitiva, él había sido condenado a 10 años en lugar del verdadero culpable y tuvo que arrastrar esa carga. El yugo lo había agotado,
pero se acostumbró a él y ya no pensaba tanto en las cadenas. Llegó la hora de la comida y salió de aquella especie de modorra que lo envolvía. Uno a uno fueron sacando a los presos y colocándolos en fila. Aunque para el hombre aquella era la última rutina de su vida en la cárcel, no experimentó ninguna alegría en particular. Se sentía casi exento de emociones. Como un autómata, tragaba la comida, apenas sin masticarla, para no sentir el olor ni el sabor nauseabundo de los duros frijoles que, escasos, nadaban en un agua turbia. El comedor, con su forma geométrica y sus mesas largas, rectangulares y ásperas, resultaban chocantes. Los bancos eran estrechos y duros. Las cucharas y los platos de aluminio se relucían, no por la limpieza, sino por la grasa acumulada durante años. Las ropas de los presos habían adquirido un color grisáceo, imposible de quitar. Lo único que desentonaba en aquel sórdido ambiente eran los almidonados uniformes de los guardianes, pues incluso los confidentes tenían el mismo sistema carcelario que los demás. El hombre sintió que por debajo de su brazo izquierdo le guardaban en el bolsillo un papel doblado de forma muy pequeña. Preguntó muy bajo: ¿para quién es? Manuel, factoría número 13. Quien contestó fue un joven estudiante universitario que había sido condenado por conspirar contra el gobierno. Era uno de los tantos que estaba allí por la misma causa. El hombre se intrigó un poco al escuchar la respuesta, pero pensó: esto debe ser un mensaje subversivo que si me lo descubren encima, lo voy a pasar muy mal. Sin embargo, recapacitó. Después de todo, ¿qué más da? Luego me leo el papel, me aprendo lo que dice, se lo suelto al tal Manuel y habré cumplido sin peligro el encargo. A mí no me gustan los trajines de esta gente, pero los otros me metieron aquí y me gustan todavía menos. Me acuerdo cuando trajeron a este muchacho. Mi madre, parecía que lo habían abierto sistemáticamente todos los poros. Chorreaba sangre como una regadera humana. Oye, ¿me prometes llevarlo?, inquirió el joven bajando la cabeza hacia el plato. Sí, le contestó. Muchas gracias, mi hermano. Olvídalo, concluyó el hombre. Regresaron a las celdas. El viejo encendió un cigarro y se lo pasó. Entre ambos lo fumaron en silencio, casi ceremoniosamente. Después, el viejo carraspeó y se puso a jugar, nervioso, con el cordón del zapato que tenía subido en el camastro. Viejo, le dijo su compañero, voy a decirte algo. En los años que llevo aquí, he aprendido a conocer un poco a los hombres y, en ocasiones, hasta he tenido la certeza de saber lo que están pensando. El viejo lo miró lentamente y desvió de nuevo sus ojos hacia los cordones. Por ejemplo, prosiguió el hombre, me jugaría mi libertad de mañana a que tú quieres pedirme algo, pero supongo que es tan grave, tan grande y tan importante para ti que no encuentras por dónde empezar. El viejo volvió a mirarlo, pero esta vez más profundamente, como si hurgara en lo más recóndito de sus pupilas. El hombre se dejó observar y después continuó hablando con un gesto que podía considerarse una sonrisa. ¿Ves cómo me gané mi libertad? Se incorporó y se recostó en una de las paredes con los brazos cruzados. Luego se inclinó un poco hacia adelante y quedó en una posición casi encorvada. Quizás haya dos preguntas rondando en tu cerebro. ¿Podré confiar en él? ¿Será capaz de hacerlo? Se detuvo unos instantes y al rato prosiguió. Dime, ¿acerté? Puedo asegurarte que has sido la mejor compañía que he tenido en muchos años y probablemente haría cualquier cosa que me pidieras. Tienes razón. En algo similar a eso pensaba. Es cierto que quiero pedirte una cosa que me cuesta mucho trabajo masticar. Exactamente me preguntaba si estos años me habrían taladrado tu honestidad, pero estoy convencido de que no es así.
Miras de frente, recta y limpiamente, pero debes corregir un defecto. Los hombres no pueden decir las verdades tan meridianamente como tú lo haces. También tengo otro defecto, viejo. Soy un asesino y eso no se puede corregir. No, muchacho, aparte de creer en tu inocencia, te diré una cosa que quizás te parezca paradójica. Nosotros no somos asesinos. Los verdaderos asesinos están afuera, muy por encima de estos muros y estas rejas. Vamos, viejo, dijo el hombre con tono condescendiente. ¿Tú también vas a ponerle asunto a lo que predican esos revoltosos? Esa gente lucha por conseguir algo mejor y más grande para todos, aunque tú no lo creas. Mira, viejo, esa gente lucha por lo mismo que todo el mundo: poder, dinero, posesión o gloria, o todas las cosas al mismo tiempo. Su rostro se animó un poco por la discusión. Y cuando lleguen allá arriba, si es que alguno logra llegar vivo, harán lo mismo que sus antecesores, y quienes lo reemplacen también harán a su vez otro tanto. No te niego que haya gente que crea con su sinceridad en esas luchas. Para que exista el mundo, tiene que haber idiotas. El viejo le comentó: recuerda que yo estoy aquí hace 6 meses y tú a cambio llevas 10 años. Sí, cuando tú entraste, el crimen era frecuente y lo reconozco así. Hoy campea por su respeto, pero esto es algo que comprobarás por ti mismo. Además, no es justo que tu última noche aquí te la pases discutiendo conmigo. Confieso que hoy no te reconozco. Tú, que siempre has sido un hombre callado, ahora soltando un discurso sobre política, dijo con ironía. Impulsó su cuerpo hacia adelante y en 2 pasos estuvo sentado al lado del viejo. Bueno, viejito, todavía no me has dicho lo que quieres de mí y el tiempo va pasando. El viejo tomó una de sus manos y le dijo gravemente: muchacho, siempre lo llamaba así. Si las cosas te van bien por allá afuera y si por tu propia voluntad lo desea, me gustaría que velaras un poco por mi hija. La he dejado demasiado sola en un mundo lleno de maldad. A medida que el viejo hablaba, sus manos se iban crispando sobre la de su compañero. Este vio que tenía los ojos húmedos y lo apretó fuertemente por los hombros. Vamos, compadre, no te pongas así. Quiero que cuando me vaya mañana te quedes, si no feliz, por lo menos conforme. Yo me haré cargo de que a tu hija ni le falte ni le suceda nada. Puedo hacerlo, te lo aseguro, y te lo prometo. Gracias, muchacho, dijo el viejo con voz emocionada. Jamás tendré con qué pagarte cualquier cosa que puedas hacer por ella. Eres un hombre muy generoso y un gran amigo. Somos algo más que eso, casi hermanos. Estamos emparentados por la desgracia. Hizo una pausa. Me has dado una gran ayuda, aunque no lo creas. Me he devanado los sesos todos estos años pensando qué haría cuando saliera y me has dado un punto de partida, algo en que ocuparme. Soy un hombre sin horizontes, no tengo a nadie en el mundo. Perdí a mi padre cuando yo era pequeño y mi hermano vive en México, pero por mí se le pudiera cargar todos los diablos. Mi madre murió a los 2 meses de yo estar aquí, creyendo que había engendrado a un monstruo. Figúrate, viejo, si mi propia madre no creía en mí, ¿qué podía esperar yo de los demás? Se encogió de hombro y sacó ligeramente el labio inferior. ¿Verdad que el cuento es difícil de digerir? Es como si un cuerdo entrara a un manicomio. A todos esos locos, menos él, o él es en realidad el único loco. Tú eres el único que conoce la verdad y ni siquiera por compasión te la quieren creer. Te sientes como un sapo a punto de reventar, solo porque algún gracioso te echó un saco de sal. Y encima te cae todo el peso de la justicia como la espada de Democles, con sus ojos vendados y la balanza inclinada hacia un lado. Y si piensas así, ¿por qué no ayudas a estabilizarla? Pues ¿para qué?
¿Para qué quitar al compadre que está ahora y que el menengue de turno, en vez de echarle sal, te reviente una pedrada limpia? No, viejito, eso no va conmigo. Si mi destino es morir reventado, te aseguro que no será porque yo me lo haya buscado. Al menos, me quedará el consuelo de saber que no contribuí a mi propia destrucción. Aquí lo que uno debe de tratar de hacer es vivir, y al que le toque detrás, que trate de sobrevivir como tú o que le parta un rayo. Eso no es asunto tuyo. Eres un hombre muy contradictorio, ¿eh? Muy contradictorio. Actúas como un misionero y hablas como un fascista. Entonces, los boches y los muchachos del sol naciente tendrían razón después de todo y que el resto del mundo estaba equivocado, porque no me negarás que me sobran motivos para hablar y pensar así. No, por desgracia tienes razón y nosotros somos una pequeña prueba de eso, pero si quieres hacer el bien para mi hija y para mí, ¿por qué no para el resto de la humanidad? ¿Y qué coño ha hecho el mundo por mí para que yo pague con el amor y bondad? Ripostó violentamente. ¿Se han interesado a alguien por el estúpido que está aquí adentro encerrado? Nada le debo a la humanidad, no me importa un comino su futuro y no pienso mover un solo dedo por su bien. Hizo una pausa y comenzó a pasearse por la cerda con los puños metidos en los bolsillos, visiblemente irritado. Además, yo no creo en mesijas ni en quijotadas. ¿Es posible que de verdad no creas absolutamente en nada? El viejo parecía no salir de su asombro ante la desacostumbrada elocuencia y las manifestaciones de su compañero. Mira, viejito, yo no creo ni en mi sombra. Hasta tu sombra la llevas del lado derecho y cuando te das media vuelta se te pone del lado izquierdo. Tu propia sombra es capaz de traicionarte. Solo existen dos cosas ciertas en la vida: nacer y morir. La primera te la pueden evitar tus padres, con lo que te habrían hecho un gran favor. Pero la pelona no te la quita ni el Papa Pío XII. Y eso es algo que lo agradezco a la naturaleza. Su voz se iba tornando gradualmente más dura y más cortante. Por lo que el que me metió aquí algún día tiene que ir por allá, y ese tiene que morir de cáncer o de tifus, ese tiene que padecer alguna de esas 10 días de lo que yo he sufrido aquí en 10 años. Un profundo odio centelló en sus ojos y todos los músculos de su rostro se contrajeron en una expresión terrible. Estás lleno de odio hasta el cuello, muchacho, y mientras no lo vomites, no habrá sosiego ni felicidad para ti. Se mordió el labio inferior y preguntó con un poco de recelo: ¿estás seguro de que quieres ayudar a mi hija? ¿No lo consideras una estupidez? El viejo lo miró fijamente y el hombre se volvió con el entrecejo fruncido. Poco a poco su cuerpo se relajó y sus facciones se aflojaron. Viejo, estoy completamente seguro de que la voy a ayudar, aunque sea el ser más antipático y odioso que pise la tierra. Respecto a lo otro, ya te dije hace un rato que a veces soy un soberano estúpido. Y suspiró profundamente. No temas, yo cumplo siempre lo que prometo y no te voy a dejar en la estacada. Mi hija y yo, si salgo alguna vez de aquí, te demostraremos que estás equivocado. Es posible, aunque tú y tu hija no son los únicos que viven en este condenado mundo, dijo tercamente. Pero somos gente comunes y corriente, de las que se dan silvestremente por ahí. Ah, viejo, decididamente tú tienes ganas de buscarme la lengua hoy. Te voy a invitar con unos partagás a ver si se te salen de adentro los humos de redentor y de sargento político. Y comenzaron a fumar en silencio hasta que el viejo dijo: ¿tienes algún plan especial para cuando salgas? No, como ya te dije, no tengo que hacer nada ni tengo a dónde ir. Se quedó pensativo por un momento. Solo hay un amigo que espero siga siendo mi amigo, al que pienso visitar. Antes era un buen muchacho. ¿Por qué dices era?, preguntó el viejo.
porque los años son implacables como una aplanadora. Las cosas más grandes y puras se hacen polvo bajo su peso. Ya se te salió el pesimista otra vez. Sí, contestó el hombre en tono burlón. Ya veré si dentro de 10 años eres tan optimista como hoy y todavía te quedan deseos de luchar y de crecer. Entonces, ¿eso quiere decir que no te interesa buscar al verdadero culpable?, preguntó el viejo. ¿Para qué? Hizo un espiral con el humo del cigarro. Estoy seguro de que si llegara a saber quién fue, lo mataría como a un perro. Su voz tenía toda la tranquila energía de la verdad. ¿Qué sacaría con eso después de todo? ¿Una satisfacción de que me costarían 10 años más? Movió la cabeza. No, gracias. Yo no soy un vengador ambulante. Además, ¿quién se acuerda de estas horas de mí? ¿Y a quién le interesa que después de todo yo sea inocente? Solo me importa a mí y me daría más quebraderos de cabeza que satisfacción. Se acodó en uno de los hierros del camastro y se puso una mano en la mejilla. Y todo eso sin contar que puedo dejar en el intento la miseria de vida que me queda. Date cuenta de una cosa: el verdadero culpable es una persona muy inteligente. Logró cometer un asesinato matemáticamente perfecto, con pagador y pruebas contundentes, aplastantes, de lo que se desprende que es un individuo sumamente peligroso. Calculó bien su momento, cada uno de sus movimientos, y todo le salió a pedir de boca. Sin lugar a dudas, para eso hacían falta dos cosas que no son frecuentes en una persona: la inteligencia y las agallas. En fin, un ser formidable. Yo no lo soy, puedes estar seguro de eso. En realidad pensé que te ibas a dedicar a buscarlo y que tenías deseo de vengarte, más aún siendo tú un hombre tan rencoroso y violento, aunque en mi interior no lo aprobaría. Creí que sería tu única idea lógica al salir de aquí. Ay, viejo, siento mucho desilusionarte, pero estoy en franca desventaja con tu Edmundo Dantes. No conozco a mi enemigo, pero él sí me conoce bien a mí. Además, imagínate lo difícil que resultaría desentrañar todo eso ahora, cuando no quedan ni rastros de nada. Se encogió de hombros. Sería una gran estupidez. Se mantuvieron pensativos durante un rato. El viejo no pudo evitar dar un largo bostezo que le invadiera todo su cuerpo. La costumbre de estar todo el día entre aquellas paredes, que ya conocían hasta el detalle, lo llenaba de un letargo mortal. En ocasiones desearon que los enviaran, aunque sea a picar piedras, cualquier cosa, con tal de salir de aquel marasmo que era como un morir cotidiano, como una pesadilla interminable. La única distracción eran los pinchazos que le daban los guardianes con las puntas de las bayonetas, o alguna bofetada, para que no perdieran las costumbres ni la disciplina. Por lo demás, los días se sucedieron lentos, como una plomiza lluvia que a menudo caía, y con esa tristeza que llega hasta los tuétanos y que derrumba. Había momentos en que creían que todo marchaba en cámara lenta, como si estuvieran ebrios o hubieran hecho un golpe muy fuerte en la cabeza. En otras ocasiones, sin razón aparente, sentían unos irresistibles deseos de llorar, que a duras penas contenían porque aquel orgullo de ser hombres. El viejo se fue adormeciendo, acomodando en el camastro, hasta que se quedó rendido. Mientras tanto, el hombre observaba la situación que se le antojaba como una pantomima. Caminó con sigilo para no despertarlo, se sentó en el rincón contrario, su favorito, y se ensimismó en sus pensamientos. Cuando aquel día le trajeron maniatado entre dos corpulentos policías, se había resistido durante todo el trayecto. ¡Qué deseos de matar sentí en aquel momento!, pensó. Uno de los esbirros, el calvo, le dijo que si continuaba así, se iba a divertir de lo lindo con él. Le daría más patadas que a pelos tenía en la cabeza, mientras el otro
le escupía insultos al tiempo que lo zarandeaba con sus enormes manos morenas. Al llegar frente a la celda, un tercer policía, con un manojo de llave, abrió la puerta. El sonido metálico de la gran cerradura cuadrada fue algo que lo golpeó casi físicamente. Se revolvió como una fiera y sus escoltas lo apretaron con más fuerzas mientras le seguían diciendo improperios. El hombre tuvo la impresión de que lo iban a partir los brazos. El tercer policía se acercó para ayudar a los otros y el calvo le dijo: «Aplícale un calmante». El aludido, con gran placer, llenándole su fea cara, le dio un golpe seco y corto en la boca del estómago que lo hizo doblarse. Se sintió mareado y sin aliento, como si le hubieran puesto un torniquete en la garganta. Sin embargo, esto solo logró enfurecerlo más, y haciendo barra sobre sus atornillados brazos, le propinó a su atacante una soberbia patada en el bajo vientre, que lo hizo abrir los ojos desmesuradamente e inspirar todo el aire que le cabían en los pulmones, mientras se desplomaba en el piso de piedra y se retorcía como un animal, aullando de una manera grotesca. Los otros dos, sin esperar más, y como si aquello fuera una operación convenida de antemano, lo empujaron de cabeza contra las rejas. Aún no había llegado al piso cuando ya le daban de patadas y palazos por todo el cuerpo. El hombre sintió cómo todo se le adormecía y le pareció que ya no le hacían daño esos golpes. Casi experimentaba placer al estremecerse los huesos. Vomitó. Los policías sudaban y jadeaban profusamente. Esa fue la última visión que tuvo ante perder el conocimiento. Después lo arrastraron y lo tiraron como un fardo en aquel rincón, su favorito. En los días siguientes no probó bocado, y cada vez que se rebelaba o intentaba escapar, cosa que hizo en varias ocasiones, le aplicaba de nuevo un calmante, hasta que se convenció de que su situación ya no tenía remedio. No le sería posible salir de allí y que aquellos salvajes terminarían matándolo. Los presos que tenían establecidas sus famas de hombres peligrosos no solo no le molestaron, sino comentaban entre ellos que el hombre era un tipo duro. Le aconsejaron sobre la inutilidad de su lucha y lo tomaron bajo protección como si fuese un hijo o una mascota, pues era el más joven del grupo. También él tenía un nombre que hacía dudar hasta el ser más experimentado. Entonces comenzó la etapa de adaptación. La rutina de un día tras otro lo aproximarían a la libertad y significaba un día menos para su efímera vida. Estafada ya en 10 años. Tanto tiempo inútil, sin sentido, sin placeres ni desengaños amorosos, solo acumulando un odio profundo a la existencia y un recelo implacable hacia el ser humano. Había recorrido una gran jornada en la que necesitó de toda su rabia impotente y su rencor para sobrevivir. Tuvo el valor de confesarse a sí mismo que solo era su cuerpo lo que iba a salir con vida de allí. El mundo había acabado para él. Era un hombre perdido. El hombre se enderezó un poco en el rincón. Le quedaban 2 cigarros en el bolsillo. Se fumaría uno ahora, antes de dormir, y el otro lo dejaría cuando se despertara. Estaba cansado de pensar. Cuando introdujo la mano en el bolsillo, sus dedos tropezaron con el mensaje del universitario. Lo sacó. En aquella penumbra apenas podía ver. Desdobló la hoja y se detuvo por un instante antes de encender el fósforo. Se levantó y fue hasta las rejas, pero no vio al centinela y pensó que probablemente estuviera dormido o conversando con el de la galera vecina. Regresó para leer el mensaje. Cuando lo vio por primera vez, le pareció demasiado largo, pero confió en que su buena memoria no le fallaría. El papel decía lo siguiente: Manuel, el portador de este mensaje no es de los nuestros, pero tampoco es de los otros y me inspira confianza. Me he decidido a correr este riesgo porque no tengo otra salida. Hay un traidor entre nosotros.
Fui el primero en el interrogatorio y los desesperó tanto mi silencio que uno de la secreta cometió un fallo y me hizo llegar esta conclusión. Me dijo: es inútil que te calles, ya tenemos a tu amigo Manuel. Carlito habló hasta por los codos. Es un flojo. Fue en vano nuestro silencio. Después de ese día, han perdido todo el interés por nosotros. Las cosas aquí están preparadas para la operación convenida. Necesitamos saber las fechas y si todo está dispuesto como habíamos acordado. Tenga mucho cuidado con los pasos futuros. Dale recuerdos a todos y para ti un fuerte abrazo. Firma Pablo. El fósforo le quemó los dedos y maldijo en voz baja. Se quedó pensativo. La explicación de todo esto es un juego de muchachos. El tal Manuel se llama así como yo, Ricardo Corazón de León, y la famosa operación no obedece lógicamente a otra cosa que no sea evasión. Esta gente tuvo que haber comprado hasta los barrenderos para estar tan seguro del éxito. De otra forma no se explica. Si lo sabré yo, que he intentado todos los caminos. Así que por eso tenían a Carlitos apartados del grupo. Lo leyó varias veces hasta que estuvo seguro de repetirlo de memoria. Entonces encendió otro fósforo, quemó el papel y esparció las cenizas. Sonrió para sus adentros. Bueno estaba él en estos jueguitos de los mensajes. Se quitó silenciosamente los zapatos, subió a la litera y encendió el cigarro. Estuvo más de media hora con los ojos clavados en el techo, como si estuviera paralizado o muerto, hasta que el sueño lo venció. Alrededor de las 8 de la mañana, vino un policía y se detuvo ante su celda. «Omar González», anunció casi con solemnidad. «Soy yo», contestó el hombre. El policía abrió la celda, haciendo chirriar los goznes. «Sígueme». Omar se detuvo frente al viejo y éste lo abrazó. «Que tenga suerte, hijo mío», le dijo con voz quebrada y le palmeó la espalda repetidas veces. Sus compañeros los fueron felicitando y diciéndole cosas obscenas durante todo el recorrido, como era de costumbre cada vez que alguien salía en libertad. Lo llevaron a una oficina y, después de desnudarse, lo registraron bien el uniforme. Omar se acordó del mensaje y alabó su buena idea. Cuando terminaron, le dieron sus ropas y efectos personales. Notó que le faltaba dinero, pero no protestó. Su traje, hecho a la medida, le quedaba holgado y tenía un fuerte olor a guardado. Había entrado como un caballero y ahora salía como un pordiosero. Le indicaron la salida y ya en la calle lo deslumbró el sol del mediodía. Miró alrededor, a la ciudad. Todo le parecía nuevo. Los automóviles, las modas, las calles, hasta el aire que indolente le abofeteaba. Solo entonces tuvo conciencia de que estaba libre y de que era un viejo, un anciano de 35 años. Muy bien, hasta aquí el capítulo número 1 del libro Al filo de la muerte, de su autor, Julio César Perea. Disfrútenlo, es un excelente libro policíaco. Gracias. Y así termina esta historia genial. Si te gustó, no te vayas sin más. Hay 1000 relatos por descubrir. Dale a me gusta y vuelve a venir. Suscríbete, ya no te vas a arrepentir. Cada semana hay más por oír. Comparte